¿Qué tal? Buenos días. Después de un mes de obligado descanso por el parón de la actividad parlamentaria en enero, retomamos este programa de los servicios informativos de Televisión Canaria en el que les tenemos al día de todo cuanto acontece en la Cámara Autonómica, el foro en el que se toman las decisiones de todos los canarios. Esta semana ha habido pleno con asuntos de máxima actualidad dentro del orden del día y de todo ello vamos a hablar con nuestro invitado de hoy. Es Isaac Castellano Sanginés, diputado del Grupo Nacionalista Canario del CCN por Lanzarote. Buenos días, señor Castellano. Hola, muy buenos días. Si tuviera que quedarse con un titular de toda esta semana, que ha sido intensa políticamente hablando, ¿con qué se queda? Yo diría que por la trascendencia de los asuntos que se han tratado, la controversia que han generado y los distintos puntos de vista, quizás si me quedo con un titular sería: el gobierno de Canarias defiende los intereses de nuestro archipiélago. Bueno, un titular sugerente desde luego para abordar los temas que tenemos preparados. Este es nuestro sumario de hoy. Los grupos nacionalista canario, socialista y mixto han hecho un frente común en el Pleno del Parlamento. Han reclamado que se mantengan las bonificaciones en las tasas aéreas que el gobierno español quiere suprimir. El Partido Popular ha mostrado su rechazo. El Ejecutivo de Canarias asegura que la reducción de tasas aéreas implica un incremento de turistas. La consejera de Sanidad, Brígida Mendoza, ha asegurado en comisión parlamentaria que no se despedirá a ningún trabajador del Servicio Canario de Salud a pesar de los recortes y las reestructuraciones horarias. Mendoza afirmó que el objetivo del gobierno es que los ciudadanos se vean afectados en la menor medida posible. Lo primero que tiene que haber es trabajo. Habiendo trabajo, se mueve el comercio, se mueve la industria, se mueve todo y poco a poco vamos saliendo. De la otra forma, si no hay trabajo, abajo. También volveremos a sacar el atril de nuestro programa para que ustedes se sientan parlamentarios por un momento y nos hagan sus propuestas, que sugieren a sus señorías o qué harían si fueran diputados. Luego escuchamos lo que nos han dicho. Bueno, pues todo eso va a ser a lo largo de los próximos 60 minutos. Nosotros nos metemos ya en materia. Señor Castellano, portavoz adjunto del Grupo Nacionalista Canario, integrado por Coalición Canaria, también por el CCN. Usted es portavoz adjunto en sustitución de Ignacio González Santiago por esas desavenencias entre el señor González con el resto de miembros del grupo parlamentario. ¿Cómo se hace de bisagra? ¿Cómo se lleva esa situación en la que está usted? ¿Es incómoda? No, en primer lugar, es que tengo que iniciar quizás mi intervención discrepando con respecto a la percepción que has manifestado en este momento acerca del ambiente que puede haber en el grupo parlamentario. Pero yo estoy convencido que cualquiera de los 21 diputados que los conformamos le podrá decir lo mismo que yo le voy a decir en este preciso instante, es que nos sentimos plenamente integrados en el mismo. Otra cuestión es que se hayan apreciado alguna serie de disfuncionalidades, por decirlo de alguna manera, en la relación entre los partidos, que fue la cuestión que planteó Ignacio González, y que por estas mismas él consideró que quizás apartándose del cargo de la portavocía adjunto que ostentaba anteriormente, pues podía mejorar. Además, tengo que decir que mi nombramiento obedeció a un proceso completamente normal y lógico dentro de lo que es la dinámica del grupo parlamentario. Se planteó la existencia de una vacante dentro del grupo, la portavocía adjunto, como bien decía, que había abandonado Ignacio González, y tengo que decir que mi elección en este caso se produjo por unanimidad y si faltó unanimidad, quizás yo digo que fue por unanimidad, pero tengo que decir que la única persona que no se manifestó en torno a este nombramiento fui yo mismo, porque entendí que no tenía, que era mejor que no fuera partícipe de esa elección, efectivamente. Elegante, pero se están tocando temas importantes en el Parlamento en los que Coalición Canaria defiende una postura, el CCN defiende otra. Por ejemplo, hablo de las prospecciones petrolíferas que se quieren llevar a cabo en aguas cercanas a Lanzarote y a Fuerteventura. El CCN, Ignacio González, ha dicho que es totalmente partidario, que hay que hacerlo cuanto antes. Coalición Canaria mantiene cierto recelo. A la hora de defender esa postura en el Parlamento, ¿cómo se las ingenia usted? Le puedo decir, nosotros antes de cada pleno nos reunimos para preparar los contenidos que se van a abordar en el mismo, y le tengo que decir con total sinceridad que nunca se ha planteado una situación de discrepancia que no fuera perfectamente comprensible entre dos personas que pertenecen al mismo partido político. Evidentemente, cada uno de los diputados que forman parte del grupo parlamentario, con respecto a los asuntos que se van planteando, puede hacer las aportaciones que considere oportuno y se procede a la reflexión que corresponde, pero tengo que decir que es que el ambiente que hay dentro del grupo, y le digo
Que esto es algo que seguramente afirmarán los 21 diputados es excelente. Los 21 diputados nos sentimos plenamente integrados dentro del grupo parlamentario sin distensiones. Entonces, cualquier polémica que se haya... ¿Los 21 diputados van a llegar juntos al final de la legislatura? Estoy convencido de ello, estoy convencido de ello. Cualquier polémica que se haya podido visualizar a través de los medios públicos tiene más que ver con la relación de los partidos políticos, que evidentemente habrá cuestiones que habrá que corregir, que con el propio funcionamiento del grupo parlamentario. Nosotros concurrimos a las elecciones conjuntamente y asumimos un compromiso con un programa electoral, y ese compromiso se va a mantener a lo largo de toda la legislatura. Ustedes habla de elecciones, ustedes concurrieron a las elecciones autonómicas con Coalición Canaria, a las elecciones generales con el Partido Popular. ¿Usted se siente nacionalista o es que esto ya de las ideologías no se lleva en el siglo XXI? ¿Se puede pactar con uno y se puede pactar con otro indistintamente? Yo me siento profundamente nacionalista. De hecho, creo que ese sin duda es el nexo que une, en este caso, en el ámbito parlamentario, a las diferentes formaciones políticas que concurrimos unidos a las mismas, ya sea Coalición Canaria, el Centro Canario Nacionalista o el Partido Nacionalista Canario, aunque ahora mismo no hay diputados del Partido Nacionalista Canario dentro del grupo parlamentario. Nosotros seguimos entendiendo que el compromiso es entre los tres partidos y se mantiene en el ámbito parlamentario. En ese sentido, a nivel personal, yo le tengo que decir que ideológicamente sé dónde estoy y sé dónde estaré en el futuro. Por lo tanto, otro tipo de afirmaciones no le puedo hacer porque esta es la realidad. Le puedo hablar acerca de cuáles son mis propias convicciones, que además creo que las he demostrado con mi trayectoria política no muy dilatada por cuestiones de edad. Soy una persona joven. Efectivamente, no muy dilatada por cuestiones de edad, pero yo creo que a lo largo de mi trayectoria más o menos escasa, he demostrado ese compromiso con el proyecto nacionalista. Preparando esta entrevista, señor Castellano, leía un artículo suyo en internet titulado Somos lo que comemos, publicado hace un año aproximadamente a colación de aquellos casos de presuntas corruptelas en Lanzarote sobre el caso Unión. Decía usted que la salud democrática estaba en juego, ¿lo sigue estando? Siempre la salud democrática está en juego cuando aparecen casos que ponen en entredicho el buen funcionamiento de nuestras instituciones democráticas. Y en ello nos jugamos el prestigio. Ya no solo los políticos que en estos momentos podemos ostentar diferentes cargos, sino el prestigio de las propias instituciones que debemos preservar siempre, bajo cualquier circunstancia. En el caso de Lanzarote, he de decir que se produjeron una serie de hechos que para mí fueron profundamente bochornosos y sinceramente lamento muchas de las reacciones que hubo en esos momentos. En cualquier caso, tampoco es una cuestión en la que quiera ahondar demasiado, en el sentido de que por lo delicado que es y por las cuestiones. Llevaría mucho tiempo estar hablando de todo eso que se sabe. Sí, efectivamente. No, porque pero es cierto que el prestigio de nuestras instituciones nos lo jugamos día a día. Y cuando hay un ataque a nuestras instituciones, cuando entendemos que la valoración que se puede hacer por parte de la ciudadanía, puede estar en juego, creo que todos los que nos movemos en el ámbito político, de diferentes fuerzas políticas, tenemos que asumir un compromiso muy fuerte con nuestras instituciones y su prestigio. A la ciudadanía le preocupan, bueno, esas cosas, esas irregularidades que se van investigando en los juzgados, pero ahora mismo lo que más le preocupa a la gente es en esta actual coyuntura económica el empleo, los ciudadanos que no tienen trabajo. La consejera de este área, Margarita Ramos, ha comparecido esta semana en comisión parlamentaria y lo ha hecho para hablar de la necesidad de crear mecanismos eficaces que ayuden a crear lo que más falta hace, nuevos puestos de trabajo. También ha exigido Margarita Ramos al gobierno de Mariano Rajoy que desbloquee los presupuestos generales, ya que la mayor parte de los proyectos en materia de empleo dependen precisamente de esa financiación. Promover la creación de puestos de trabajo tanto por cuenta ajena como desde la emprendeduría es el objetivo que se ha marcado el Gobierno. El Grupo Mixto considera que se debe acelerar la ejecución de cualquier iniciativa en esta materia. Número de parados, más de 274.000 canarios que a día de hoy se encuentran en desempleo, y esos 274.000 no pueden estar esperando a que una consejería, a que una consejera defina cuáles son esas carencias y defina cuáles van a ser las acciones en función de esas carencias. Para los socialistas es indispensable revisar los programas de incentivos que han quedado obsoletos para generar liquidez.
con préstamos a interés cero o muy bajo, que debería tener una excelente acogida por parte de las empresas canarias, ya que permite financiar inversiones, al contrario de lo que sucede con la mayor parte de las ayudas públicas, que debe de poder realizar una inversión para poder acceder a ellas. Algo en lo que coincidió el Grupo Popular, que destacó que la única forma de que las pequeñas y medianas empresas sobrevivan a la crisis es mejorar la accesibilidad a los créditos. Crear crédito en la economía requiere, por tanto, mejorar la demanda y, sobre todo, crear presiones e incentivos que obliguen a las entidades financieras a cambiar su comportamiento, a cambiar su conducta. El Grupo Nacionalista pidió la implicación de todas las áreas de gobierno, desde economía hasta educación. La Consejería de Presidencia en cuanto a la simplificación de una maraña burocrática que impide que se crean nuevas empresas y desalienta la continuidad de las operaciones de las empresas actualmente abiertas. La consejera de Empleo, Margarita Ramos, destacó la necesidad de que se desbloqueen los presupuestos generales del Estado, ya que los programas de empleo necesitan cofinanciación. Dependemos enormemente en materia de empleo y políticas activas de empleo de las decisiones que toma el Gobierno de la Nación en materia presupuestaria. No obstante, hemos dado un paso al frente y hemos sacado, como ustedes bien saben, un programa para creación directa de empleo y para cualificación de 55 millones de euros. Durante el mes de febrero se resolverá esta convocatoria dirigida a ONGs, municipios, escuelas, taller y casas de oficio. Bueno, pues lógicamente el principal problema, lógicamente por la situación que estamos viendo todos los días en los medios de comunicación, la principal preocupación de los ciudadanos en estos momentos es el desempleo, señor Castellano. 4,5 millones de parados en toda España, 250.000 de ellos en Canarias. ¿Qué le decimos a los canarios que nos están viendo y que esta semana se han encontrado informes de las patronales diciendo que la situación va a ir a peor? Han oído también al señor Rajoy diciendo en el Congreso de los Diputados que la situación va a ir a peor. La verdad que la situación que estamos viviendo en estos momentos es dramática, precisamente por lo que comentaba. Estamos hablando de muchísimas familias en las que ninguno de sus miembros tiene unos ingresos mensuales, que por lo tanto puedan desarrollar su vida con total normalidad. Nosotros entendemos que esta debe ser una prioridad absoluta, y con respecto a las manifestaciones a las que hace alusión del presidente del Gobierno de España, de Mariano Rajoy, en el último pleno del Congreso de los Diputados, reconozco que tengo cierta preocupación acerca de cuáles son las prioridades del Gobierno que ahora empieza su andadura, del Gobierno de España que ahora empieza su andadura. Antes de las elecciones siempre se dijo que la prioridad siempre debía ser el trabajo, el empleo, el reducir las tasas de paro, y ahora nos encontramos con que quizás la principal prioridad se establece en las correcciones de los déficits presupuestarios, que sin duda nos parece una cuestión que es muy importante, pero no podemos dejar, digamos, abandonados a todas estas personas que están sufriendo una situación dramática con terribles consecuencias de cara al futuro. Pero habla usted del señor Rajoy como que no está de acuerdo con esas políticas, y ustedes apoyaron al señor Rajoy en las elecciones generales. Bueno, su partido político. ¿Está decepcionado con lo que está viendo? Tengo que decir, repito, antes de las elecciones siempre se dijo, se reiteró una y otra vez que la prioridad debía ser el empleo y el paro, y ahora nos estamos encontrando con una situación en la que la prioridad parece que es el déficit público. Repito, el déficit público es una cuestión que hay que abordar, porque si no se producen correcciones es muy difícil atraer inversiones o conseguir fondos para implementar otra serie de políticas, pero escuchar que, sobre todo en Canarias, donde vivimos una situación que es peor a la de la media del Estado en cuanto a que aquí contamos con una tasa de paro superior, escuchar decir que la prioridad quizás era otra, sinceramente a mí me llenó de preocupación. El PP decía cuando estaba en la oposición que no iba a subir los impuestos, finalmente lo subió. El Partido Socialista decía que el déficit era del 6%. Llegó el señor Rajoy a Moncloa y parece que el déficit era bastante superior. ¿Genera todo eso un descrédito en la ciudadanía sobre la clase política? Es decir, aquí nadie dice la verdad. Está claro que en este caso alguien no ha dicho la verdad, pero no me atrevería yo a atribuirlo eso al conjunto de las personas que desempeñamos funciones públicas. A mí el concepto de clase política, la verdad que lo rechazo profundamente. Yo no me siento parte
de ninguna clase diferenciada con respecto a cualquier ciudadano. Bueno, pero usted toma decisiones en el Parlamento que afectan a 2 millones de canarios. Sí, no, repito, lo que no todos tenemos esa oportunidad. Lo que no comparto efectivamente es el concepto de clase. Nosotros aspiramos precisamente a representar a los ciudadanos y por lo tanto no nos podemos ver como una clase diferenciada con respecto al resto de la ciudadanía, sino parte de la misma. Aspiramos a representarlo. ¿Tenemos otra alternativa en Canarias, señor Castellano, para crear empleo que no sea el turismo? Hay que decir que una de las grandes dificultades que se pueden plantear en estos momentos en nuestro archipiélago es que buena parte del desempleo que tenemos se puede considerar estructural. Es decir, hace no mucho tiempo dependíamos de lo que era el binomio, turismo-construcción, y una parte de ese binomio se ha hundido. Lo que hemos planteado en diversas ocasiones es, primero, tenemos que generar sectores alternativos que sean capaces de generar empleo, a su vez, que sean capaces de generar empleo a su vez, pero también tenemos que superar una fase de transición con planes de inversión con bastante peso, con planes considerables. En ese sentido, había una serie de propuestas que a mí me parecían muy interesantes, como lo que se habló del Plan Renove, porque además atacaba dos cuestiones importantísimas para nuestro archipiélago, como pueden ser la renovación de la planta alojativa y a su vez con ese plan también se podría generar empleo que evidentemente una vez se termine digamos de rehabilitar la planta alojativa tendríamos que contar ya con el otro sector que tendríamos que ir desarrollando para absorber ese tipo de esa población. Pero repito, la situación en ese sentido es complicada. Nosotros una alternativa que se estaba proponiendo para crear empleo en Canarias precisamente era el sector de las renovables por las condiciones que se dan en Canarias, con fuentes de energía renovables abundantes. También en ese sentido observamos con preocupación los sucesos que se van desarrollando. Las limitaciones a las ayudas. Efectivamente. Pero repito, uno de los problemas con los que tenemos ahora mismo a nivel de empleo es que buena parte del mismo se puede considerar estructural porque difícilmente si desaparece o cae un sector en la magnitud en que lo ha hecho el sector de la construcción, es muy difícil que el resto de sectores absorba esa población que ha perdido el trabajo en este sector específico. Estamos hablando de turismo, dos de los temas de la semana los ha citado usted. Por una parte, esa limitación de ayudas a las energías renovables, también colateralmente en materia turística. El debate central de la semana ha sido el de las tasas aéreas. Vamos a retomarlos en un instante, vamos a seguir avanzando, si les parece, en lo que ha sido la actividad parlamentaria de la semana. La sanidad, como saben, es uno de los sectores más sensibles a esa austeridad presupuestaria que se está imponiendo como principio económico a todos los niveles de la administración, y la evolución de las infraestructuras sanitarias en construcción o la amplificación del horario laboral a los profesionales sanitarios han sido también cuestiones importantes debatidas en la última Comisión de Sanidad del Parlamento. La ampliación del horario laboral del personal sanitario hasta 37 horas y media semanales fue establecida primero por el Gobierno de Canarias de manera transitoria para este año, hasta el pasado 30 de diciembre, cuando el Ejecutivo Estatal imponía la ampliación a los trabajadores públicos a través de un decreto ley. El Grupo Mixto destacaba al respecto la estructura de gasto sanitario que ha determinado el Gobierno canario. Estamos ante un capítulo 1 de nuestro centro, tanto en el ámbito de la organización como de la gestión de los servicios, muy tensionado porque estamos ante una estructura de gasto sanitario en nuestra comunidad por debajo de la media, y esto repercute en el conjunto de los capítulos y de manera especial en este. Tanto socialistas como populares incidían en las consecuencias de la ampliación del horario laboral para el personal sanitario. El estado de crispación que se ha generado no es exclusivamente por el aumento de la jornada laboral, cuestión que considero asumida razonablemente por los trabajadores, sino por volver a condenar a los profesionales sanitarios a realizar jornadas ordinarias de trabajo los sábados.
la falta de una instrucción clara por parte de su consejería está generando agravio y malestar entre los distintos profesionales y entre las distintas islas. Y lo que es peor, una merma de la calidad asistencial al no respetarse los necesarios descansos del personal o al someterlos a jornadas maratonianas de trabajo. El Grupo Parlamentario Nacionalista mostraba su apoyo a la consejera y subrayaba la necesidad de mantener los principios fundamentales que rigen el servicio sanitario público. Yo espero sinceramente que desde el Gobierno se sigan realizando medidas que, como esta, con mayor o menor dificultad a la hora de ponerlas en marcha, qué duda cabe, pero que no se vulnere lo esencial del servicio público, que es la gratuidad, la universalidad y la equidad en el acceso. La consejera Brígida Mendoza ponía el acento en evitar perjuicios a los usuarios del sistema de salud canario. Estamos haciendo todos los esfuerzos y seguiremos haciéndolos para que desde la Consejería de Sanidad el impacto que tenga sobre los ciudadanos y ciudadanas canarias de toda esta situación sea un impacto mínimo, no inexistente. Mendoza recordaba en la comisión el apoyo del Grupo Popular a los presupuestos de 2011 y puntualizaba que la segunda fase de las obras del Hospital del Norte de Tenerife no ha sido suspendida. Bueno, pues hablamos de sanidad, señor Castellano. Hay gente que se queja dentro del sector sanitario de cómo se están haciendo las cosas. Lo cierto es que no hay demasiado dinero. ¿Están justificadas las huelgas que se están produciendo y todo ese desajuste dentro del personal sanitario, del ámbito sanitario? La situación de crisis que estamos viviendo, una crisis que se prolonga ya por varios años, sin duda puede contribuir a la generación de ciertas tensiones que no sé si se pueden manifestar a través de huelgas o a través de otro tipo de manifestación. Pero lo que sí que está claro y se ha puesto de manifiesto es cuál es el compromiso que ha asumido el Gobierno de Canarias con la ciudadanía y los servicios esenciales que sostienen el estado del bienestar. Yo creo que somos de las pocas comunidades autónomas que ha hecho un esfuerzo considerable para mantener los tres pilares de este estado del bienestar, como bien decía, los servicios sociales, la sanidad y la educación. Hay una serie de medidas que pueden gustar más y otras que pueden gustar menos, pero repito, no lo veo justificado en la medida en que el Gobierno de Canarias está haciendo como poco un esfuerzo para mantener para el sostenimiento del sistema. ¿Qué hay que mejorar en la sanidad canaria actualmente? Pues evidentemente uno siempre tiene que hacer un esfuerzo por gestionar los recursos de la mejor manera posible. En ese sentido, lo que vamos a tener que ver es con qué financiación vamos a contar. Esto es un aspecto crucial que debemos mejorar. Se ha hablado mucho también a lo largo de esta semana de lo que es el sistema de financiación que perjudica de una forma notable a nuestro archipiélago. Se decía que contábamos con 600 millones de euros menos de los que nos correspondería si a través de este sistema de financiación recibiéramos la misma inversión por habitante que el resto del Estado, y esto perjudica de una forma notable lo que son los servicios esenciales. Creo que considerando este aspecto tenemos que poner más en valor el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de Canarias, que tiene que detraer recursos de otras áreas precisamente para el sostenimiento de estos fines. Este es un aspecto crucial, porque lo que está claro es que si nuestras instituciones, si el Gobierno de Canarias dispone de mayores fondos para gestionar estos servicios, pues se va a notar una mejora inmediata de los mismos. En algunas comunidades, señor Castellano, el tema del copago sanitario sigue sobre la mesa. En Baleares, por ejemplo, quien quiera abortar ahora, fue una normativa que se aprobó hace poco, debe sufragar primero el gasto, después le devuelven el dinero. En Canarias está totalmente descartado. Por nuestra parte, sí. Le puedo decir que nuestro grupo parlamentario y el otro grupo parlamentario, también hay que decirlo, que apoya al Gobierno, estamos absolutamente ¿El Grupo Socialista? en contra. El Grupo Socialista, efectivamente, estamos absolutamente en contra de la fórmula del copago para financiar la asistencia sanitaria. Además, me parece una fórmula muy peligrosa de cara al futuro, porque primero abriríamos la veda y después no sabríamos dónde situar el límite. Entendemos que los servicios sanitarios deben ser universales, y cualquier ciudadano que
quiera beneficiarse de los mismos puede hacerlo con, fíjese lo que digo, con independencia de su renta. Porque si introducimos este elemento, hoy discutiremos si las personas con más renta deben beneficiarse o no, si deben contribuir con una aportación extra, y en un futuro estaremos discutiendo cuál es el límite de renta de las personas que se pueden acoger al sistema. No, nosotros apostamos de una forma clara y decidida por la atención universal en los servicios sanitarios. Bueno, pues descartada la situación del copago, dejamos la sanidad, hablamos ahora de un tema que hemos tocado antes, de las energías limpias, porque ha sido otro de los puntos importantes tratados esta semana en el Parlamento de Canarias. El portavoz del Grupo Mixto, Román Rodríguez, preguntaba al Gobierno sobre su futura actuación con respecto a las ayudas para fomentar la gestión de este tipo de energías. El presidente de Canarias, Paulino Rivero, contestó que no se descarta la posibilidad de recurrir las últimas decisiones tomadas por el Gobierno español que limitan, como saben, esas ayudas. Hay que respetar la singularidad canaria. Por lo tanto, el Gobierno hoy ha solicitado la reunión urgente de la Comisión Bilateral Canarias-Estado para ver si hay acuerdo y, si no se produjera una rectificación, presentaremos un recurso de inconstitucionalidad. Y la continuidad o no de la bonificación de las tasas aéreas, uno de los temas de los que más se ha hablado en el último mes, también llegó al Parlamento. Los grupos nacionalista canario, socialista y mixto han hecho frente común, han solicitado que se mantengan esas bonificaciones que el Gobierno español quiere suprimir. Aseguran estos grupos que son vitales para el turismo de todo el archipiélago, una postura que no comparte el Grupo Popular. Grupo Mixto, PSOE y Coalición Canaria dicen que la bonificación de las tasas aéreas es imprescindible para mejorar la competitividad de los aeropuertos canarios. La conectividad es decisiva para mejorar nuestro futuro económico, para insertarnos en los mercados globales. Se implantaron en el segundo semestre del 2009, estuvieron vigentes en el 2010 y en el 2011, que han generado resultados de un éxito sin precedentes. Que beneficia a los aeropuertos, beneficia a las compañías aéreas, beneficia al sector turístico, beneficia a nuestra economía, genera empleo. Por cierto, el socialista Julio Cruz reproducía en la Cámara una grabación en la que el actual ministro de Industria, José Manuel Soria, defendía estas bonificaciones en su etapa como vicepresidente del Gobierno canario. Los populares insisten, las bonificaciones no tienen nada que ver con el aumento del número de pasajeros en 2011. Que el incremento de turistas se debe, por un lado, a la evolución del tipo de cambio de libras a euros, lo que ha traído un incremento del número de turistas británicos. Segundo, la mejora de la economía alemana, que también ha conseguido mayor afluencia de uno de nuestros principales mercados emisores. Y el Gobierno defiende que Canarias debe decidir sobre la gestión de sus aeropuertos. Un incremento de 4,5 millones de tránsito y un incremento del 14,6% de turistas. Y un incremento de gasto de 1.300 millones de euros más en origen, es decir, desde que el turista se monta en el avión hasta que vuelve a salir. Berriel ha defendido que los aeropuertos canarios sean más competitivos. Bueno, pues tasas aéreas, bonificaciones para que las compañías paguen menos cuando aterrizan o despegan de este archipiélago. Señor Castellano, ha sido uno de los temas de la semana. La postura de su grupo ha quedado claro, sí, a esa bonificación de las tasas aéreas. ¿Por qué se ha montado todo este revuelo? Pues el revuelo, que evidentemente no lo hemos montado nosotros. Los diferentes grupos políticos tendrán que analizar por qué hace no mucho tiempo pensaban una cosa y ahora piensan algo completamente diferente. Lo que es una evidencia es que la bonificación de las tasas aéreas ha tenido una repercusión directa en la mejora de los resultados turísticos de nuestro archipiélago. Esto es una cosa que no cuestiona casi nadie, menos ahora el Grupo Parlamentario Popular. Como bien sabe, estas bonificaciones eran una serie de incentivos con respecto a diferentes materias. Estábamos hablando que se incentivaba la llegada de pasajeros, la apertura de nuevas rutas, el establecimiento de nuevas frecuencias. Y también equiparaba, digamos, los aeropuertos de Gran Canaria y Tenerife Sur a los aeropuertos, por ejemplo, de Lanzarote, Fuerteventura, también para que se produjera esta rebaja de tasas.
Sin duda, eso es porque, repito, está fuera de toda duda que esto ha tenido una repercusión directa en el hecho de que en el último año hemos tenido un incremento neto de turistas de 1,5 millones. Porque como dice el Partido Popular, que esto solo se debe a la primavera árabe, a otra serie de factores, pero nunca a las bonificaciones, hay que decir que la Organización Mundial del Turismo lo que dice es que esta primavera árabe ha desviado 300.000 turistas a nuestro archipiélago. El resto de turistas que ha llegado se debe a otros factores. Que nosotros admitimos una cosa que también es evidente, es decir, la mejora de nuestros resultados responde a elementos multifactoriales, una mejor promoción, mejora de la conectividad, mejora en algunos países emisores de turistas, sin duda, pero reconocer o no reconocer que la bonificación de las tasas aéreas ha tenido su incidencia resulta sencillamente absurdo. Es cierto una cosa, lo que sí que nos podemos plantear es una redefinición del modelo de bonificación de tasas aéreas. Quiero decir, si antes se bonificaba a las compañías aéreas por traer pasajeros adicionales, una vez se ha conseguido el objetivo de incrementar el número de turistas de una forma sustancial, quizás debemos establecer otra serie de incentivos para el mantenimiento del número de turistas llegados, pero lo que nunca en un caso nos planteamos es la eliminación de la bonificación de las tasas aéreas en función de los objetivos estratégicos que nos hemos planteado, como puede ser la apertura de nuevos mercados, etcétera, etcétera, porque en ese sentido también ha tenido efectos positivos. La llegada de turistas ya no se concentra tanto en los mismos países en los que se concentraba anteriormente, mercados importantes con un potencial de crecimiento bastante pronunciado, como pueden ser Rusia, Italia o Francia, prácticamente han duplicado la que ya no son solo ingleses y alemanes los que vienen a Canarias, sino que se buscan nuevos mercados. Para el espectador que nos esté viendo, que está perfectamente informado, sabe que esa bonificación en las tasas aéreas quiere decir que aterrizar en Canarias, Baleares o Ceuta y Melilla es más barato que aterrizar en otros lugares. Eso es lo que, según usted, ha permitido incrementar, por lo menos en una parte, el número de... Efectivamente, porque, entre otras cosas, porque la apertura de nuevas rutas aéreas era uno de los elementos que se bonificaban. Por lo tanto, evidentemente ha tenido una repercusión, pero sencillamente si hacemos un análisis económico muy básico, llegaremos a la conclusión de que si a las compañías se les incentiva reduciéndoles los costes para que hagan determinadas operaciones, pues el número de operaciones se va a multiplicar, pero eso es una evidencia que solo en estos momentos niega el Partido Popular. Los empresarios coinciden en esa teoría que usted maneja, todos los empresarios coinciden en esa teoría, coincide también el Partido Socialista, coincide el Grupo Nacionalista y tenemos, o tiene el gobierno español, un ministro canario. ¿No debería ser mucho más fácil negociar todo eso con una persona canaria? ¿No debería ser bueno y mucho más fácil de negociar toda esta situación con el señor Soria? En principio... Una persona que conoce, perdone que le interrumpa, la realidad insular archipelágica. En principio se supone que una persona que es de este archipiélago, que conoce la realidad, entendemos que debe mostrar una mayor sensibilidad acerca de las problemáticas que se pueden plantear en nuestras islas. Pero también tengo que decir una cosa, estoy totalmente en contra de la visión que quieren dar algunos partidos políticos acerca de la figura del propio ministro de Industria, que parece que lo presentan como el ministro plenipotenciario para los asuntos canarios. Sí, las tasas no dependen de su ministerio, dependen del Ministerio de Fomento, pero él sí se ha pronunciado diciendo que había que eliminar esas bonificaciones. Por eso se lo pregunto, sí, no, pero no porque dependan de él. Pero efectivamente tenemos que ser perfectamente conscientes de con quién se tiene que negociar esta materia, que es con el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, y en su defecto con la ministra de Fomento, Ana Pastor. Lo que es una evidencia es que, como bien ha dicho el ministro de Industria, Soria, ha hecho una serie de manifestaciones acerca de la bonificación de las tasas aéreas que contradicen su criterio anterior y que entendemos que son nocivas para nuestro archipiélago porque no defienden los intereses del mismo. Nosotros esperamos
que cambie de posición, pero repito, en este asunto no es el ministro competente y esperamos que tanto Mariano Rajoy como la ministra de Fomento, Ana Pastor, sea más sensible. Pero también hay que decir una cosa, es una cuestión que se tiene que resolver lo antes posible. Se está generando mucha incertidumbre en torno a esta materia y ya está teniendo repercusiones. Compañías aéreas que habían hecho sus reservas de slot han anunciado su intención de renunciar a las mismas, y esto sí que es preocupante, porque además también pone de manifiesto la repercusión que tenían la bonificación de las tasas aéreas. ¿Cree usted que puede haber, el señor Soria formó parte del gobierno de Canarias, fue vicepresidente del gobierno, las relaciones con Coalición Canaria no acabaron bien? ¿Cree que puede haber cierto revanchismo? Se lo digo porque esta semana uno de los temas que ha ocupado las portadas de los periódicos ha sido el incidente, por llamarlo de alguna manera, protagonizado por el viceconsejero de Turismo, Ricardo Fernández de la Puente, que era citado por el director de Promotur en Madrid para una reunión. 5 minutos antes coge un avión, se planta en Madrid y 5 minutos antes de esa reunión se la cancelan. Y la explicación que le dan al señor Fernández de la Puente es que el ministro, el señor Soria, ha dicho que, bueno, que se canceló, que se reúna con otras personas con las que no estaba previsto. Posteriormente se cancela también una reunión con la secretaria de Estado en un tema tan sensible para este archipiélago como es el turismo. ¿A qué achaca usted todo eso y qué valoración hace de lo que está sucediendo? Porque la imagen que estamos dando los canarios, desde luego, no es buena. En primer lugar, lo sensato es que cuando un viceconsejero o cualquier otro cargo público se desplaza a Madrid con una agenda prevista, con unas citas que tiene que cumplir, lo sensato es que estos encuentros se produzcan. Y esto no ha sido así. Habrá que analizar cuáles son las causas. El Ministerio de Turismo tendrá que informar acerca de lo ocurrido. No estoy diciendo de forma pública, porque aquí tampoco creo que esa sea la pretensión, pero sí que tendrá que justificar por qué esas citas que estaban previstas no tuvieron lugar. Lo que sí que es un despropósito es que exista un grupo parlamentario, en este caso el Grupo Parlamentario Popular, que ante la anulación de esas citas lo que diga es que el viceconsejero de Turismo tiene que presentar su dimisión. Sí, porque Águeda Montelongo pedía esta semana en el Parlamento la dimisión del viceconsejero. Repito, eso es un completo despropósito. Es decir, se pide la dimisión del cargo institucional que acudió a una cita que no tuvo lugar porque se suspendió. A nivel personal le tengo que decir que a veces no entiendo nada de lo que ocurre en ciertas ocasiones. Pero repito, las relaciones institucionales se deben de normalizar y deben estar por encima de las personas que en distintos momentos pueden ocupar diferentes cargos. Y lo sensato en una materia tan importante como es el turismo para los canarios es que las administraciones competentes, el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias, lleguen a entendimientos en aspectos que son trascendentales para el futuro. ¿Cree que va a ser posible en estos 4 años que tenemos por delante? Sí, sin duda. Yo creo que al final la sensatez se tiene que imponer, entre otras cosas porque en ello nos va el futuro de todos los canarios. El Gobierno de Canarias no ha querido, y estoy seguro que no querrá hacerlo, ahondar en esta polémica que se ha suscitado. Ya el viceconsejero de Turismo se puso a disposición del Ministerio para concertar otra cita o la misma cita en otra fecha para abordar los temas tan importantes que están pendientes en la Agenda Canarias Estado. Se hablaba también de esa ayuda, de ese polémico Real Decreto sobre la limitación a las ayudas de las energías renovables. ¿Qué valoración hace de todo lo que ha acontecido? Sin duda esto es uno de los asuntos más preocupantes que se han producido en la agenda política en el último mes, y además es un atentado contra los intereses de Canarias. Lo que nosotros defendemos, y tanto el grupo parlamentario como el gobierno, es que Canarias en materia energética tiene que contar con una regulación singular, porque dos realidades diferentes no se pueden tratar de la misma manera. No es lo mismo un sistema eléctrico continental que con una amplitud considerable, donde se pueden acceder a economías de escala, etcétera, que la existencia de un
de un sector energético de reducidas dimensiones y además fraccionado como el que cuenta Canarias. Hay que decir que Canarias no cuenta con un único sistema energético, sino con 6, considerando que Lanzarote y Fuerteventura pues están unidas por cable. Pero es que además a este, digamos, sector energético o sistema energético diferenciado también hay que añadir otra serie de elementos que juegan un papel fundamental en lo que debe ser una regulación adecuada, como puede ser el hecho de que la producción de energía con fuentes renovables, en el caso de Canarias, es más barato que la producción con fuentes de energía convencionales. Y estos son elementos que la regulación que se establezca con respecto a nuestro sector energético tiene que considerar. Y eso es lo que se ha demandado. Nuestro Estatuto de Autonomía lo que nos viene a decir es que Canarias debe contar con un sector energético singular adaptado a sus peculiaridades. Y el Real Decreto Ley que se aprobó por parte del Gobierno de España no hace mención a estas singularidades, ni siquiera las considera. Nosotros lo que reclamamos es que se produzca una reunión bilateral entre Canarias y el Estado para que este tipo de disfuncionalidades que son importantes... ¿Cree que va a haber marcha atrás? ¿Cree que se puede producir esa reunión y que habrá esa excepción con Canarias? No lo quiero plantear como una marcha atrás, más bien lo plantearía como una marcha hacia adelante. Es decir, espero que sí. Tengo el convencimiento de que al final la sensatez, porque los argumentos están ahí y son de peso, estoy convencido de que al final la sensatez jugará un papel fundamental y que esta cuestión se arregle lo antes posible y Canarias pueda contar con una regulación específica para nuestro archipiélago, porque, repito, en eso nos va el futuro. Era una de las apuestas que se había planteado para nuestro archipiélago, el desarrollo de renovables y las posibilidades que nos daba a la hora de generar empleo, ¿no? Yo tengo la confianza en que esta sea una cuestión que se pueda solucionar. Vamos a quedar con ese optimismo. Hemos hablado de tasas aéreas, hemos hablado también del futuro de las energías limpias, el dinero y una eficaz distribución, vital para que las administraciones funcionen. El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno canario ha dicho esta semana que el actual sistema de financiación estatal, un tema que tocábamos antes, ha supuesto una pérdida de 1.500 millones de euros en los últimos 4 años para poder cubrir los servicios públicos esenciales en este archipiélago. Lo decía también nuestro invitado Isaac Castellanos. Javier González Ortiz ha pedido un reparto más equitativo para que las islas se aproximen por lo menos o tengan la misma media estatal. Canarias está siendo penalizada por un modelo que ha provocado una pérdida de recursos procedentes del Estado cifrada en más de 1.500 millones de euros entre los años 2009 y 2012. Un déficit que se traduce en que los canarios no estemos en igualdad de condiciones que el resto de los españoles. Eran las palabras del consejero de Economía y Hacienda. También se ha hablado de educación. En el pleno de esta semana, el consejero del área ha manifestado que no convocará oposiciones para docentes si la tasa de reposición de los profesores jubilados es del 10%. José Miguel Pérez dice que no estaría justificado convocar a todo un tribunal para 81 plazas. El Parlamento emitirá en el mes de junio un informe de propuestas sobre educación. Se han jubilado 801 profesores en el año 2011. La tasa de reposición exclusivamente de educación en Canarias sería de 81. Eso no tiene sentido, en virtud de ese número, convocar las oposiciones. Y eso fue lo mismo que le dije a los sindicatos. En mi opinión, se comete un error en este país suspendiendo la oferta pública en los niveles correspondientes en materia educativa. Bueno, pues eran las palabras del consejero de Economía y Hacienda, también del vicepresidente del Gobierno, señor Castellanos. La reclamación que hacía usted antes, por un lado, financiación que se equipara a la medida estatal, por otro lado, no es una radiografía de la situación del sistema educativo en Canarias, pero sí que no parece lógico convocar un concurso para 81 plazas. Sí, efectivamente, la voluntad del Gobierno de Canarias es que la convocatoria de profesores para la educación secundaria tenga lugar, que esta sea posible, pero evidentemente para que sea posible se tiene que dar en unas circunstancias que lo permitan. Una tasa de reposición tan baja, al final lo que se decía, era que la convocatoria de la misma sería para unas 81 plazas, con lo cual carecería de sentido su convocatoria, incluso con un sentido económico. Quizás lo sensato en ese caso sería esperar
un año más a que se acumularan más plazas para proceder a esa convocatoria. No es la voluntad del Gobierno de Canarias la no celebración de estas oposiciones, pero evidentemente hay ciertas reglas que nosotros tendremos que asumir. Si las reglas son esas, es muy posible que no se puedan convocar estas oposiciones. Nuestro deseo es que sí y que el profesorado pueda contar con estabilidad laboral para desarrollar sus funciones, pero no podemos elegir el escenario en el que nos movemos. ¿Te sorprende que el secretario general del Partido Socialista Canario, José Miguel Pérez, haya optado a la hora de elegir, a la hora de formar un pacto por un área tan aparentemente conflictiva como la educación, al margen de la vicepresidencia del gobierno? ¿Le llamó la atención eso? No, la verdad que ni siquiera lo había pensado. Yo creo que cualquier político tiene que asumir con valentía las funciones que se le puedan otorgar en la medida en que sus capacidades le permitan abordarlas. En ese sentido, no me sorprende que alguien que se dedica a la docencia, que se dedica, además que conoce el sector, sea capaz de asumir tal reto. Repito, hay muchas áreas que presumiblemente podrían ser complicadas en una situación de crisis y creo que eso no ha amedrentado a ninguno de los consejeros que forman parte del actual gobierno, y en este caso José Miguel Pérez no es una excepción. Bueno, vamos a relajarlos un poco. Como decimos, en todos los plenos hay momentos tensos, pero hay momentos también que son bastante más distendidos, momentos que intentamos captar siempre con nuestras cámaras y que les ofrecemos cada semana en lo que llamamos nuestra contracrónica. ...13 horas de sesión plenaria, eso sí, no continuada, dan para mucho, incluso para algún chascarrillo, en ocasiones mordaces. Es más oso y más frío que el hocico de un oso polar. Y algo tan importante como la financiación autonómica puede simplificarse en un dicho popular. Se basa en un sistema tan claro que es como las lentejas, o las tomas o las dejas. Hay tiempo para las muestras de cariño con independencia del color político y de los rifirrafes parlamentarios. Si algo lamento de esta comparecencia es que usted se haya sentido decepcionado. No era mi intención. Mi cariño sigue estando igual que lo tenía antes de su intervención. Los tiempos han cambiado y se nota. Donde antes primaba el negro sobre el blanco, se colocan ahora las nuevas tecnologías. Sus señorías lo saben y provocan que voces que abandonaron el Parlamento regresen al Pleno. Y todo gracias a los iPads. El transporte aéreo es el único método que tenemos para entrar o salir de Canarias. No hay grandes autopistas, no hay trenes de alta. ¿Lo conoce? Avanza la sesión y algún que otro despiste pone la nota de humor a pesar de la reprimenda. Así que don Manuel Fernández, que yo pensé que se nos había ido por Madrid. Y llega el final, un hasta luego, esta vez hasta la próxima semana. Adiós. Bueno, pues todo eso ocurría en el pleno de esta semana, en el que se tocaban temas importantes, pero también había momentos para cierta distensión. El diputado del Grupo Socialista, Julio Cruz, se subía recordándole a los diputados del Grupo Popular lo que había dicho Soria hacía un par de años con respecto a las tasas aéreas. Sin duda, yo creo que esa va a ser una de las anécdotas de este pleno, el uso de un recurso multimedia para poner de manifiesto contradicciones entre el discurso que se mantiene en este momento y el que se tenía hace no demasiado tiempo. Entonces, la verdad que es una novedad. Hay quienes han recurrido en alguna ocasión a recortes de periódicos, a gráficos, etcétera, pero reconozco que por lo menos yo no había visto que nadie acudiera a lo que es un vídeo para poner de manifiesto una situación. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido? Usted, lo decíamos al principio, es un diputado joven, no sé si el más joven de toda la Cámara, tiene experiencia anterior, no es su primera legislatura en el Parlamento de Canarias, pero ¿qué es lo que más le ha sorprendido de la situación que se vive actualmente? A nivel parlamentario... A nivel parlamentario, sí. No, yo tengo que decir que además es una cosa que observo
no sé si decir con gratitud, pero es una cosa que sin duda me resulta agradable, es el respeto institucional, el respeto que hay entre compañeros, a pesar de las divergencias de opiniones que pueden existir. Cada uno de nosotros yo creo que sería perfectamente capaz de tomarnos un café a la salida de una sesión plenaria y disfrutar del mismo. Es decir, es verdad que tenemos opiniones a veces fuertemente confrontadas, pero el ambiente que se respira, el ambiente de respeto entre las personas, me parece muy positivo. Esa tensión que se respira en el salón de plenos a veces no se lleva ya a los pasillos, sino que cuando hay que debatir, hay que confrontar ideas, pero después las relaciones son cordiales. No, como debe ser, efectivamente. Es decir, hay que separar lo que son las relaciones personales de lo que es el debate puramente político. Yo creo que eso dignifica nuestra actividad, que no se mezclen esas cuestiones, como se mencionaba antes. Para mí, los conflictos que se pueden plantear, las divergencias que se pueden plantear con el Gobierno de España, por poner un ejemplo, no las voy a personificar en nadie, porque es llevar la discusión política a un terreno que seguramente no beneficia a nadie. Aquí no estamos tratando cuestiones personales, sino asuntos que tienen una gran trascendencia para nuestro archipiélago. Yo creo que eso es un aspecto que la gente tiene que conocer y que además contribuiría a un mejor respeto de lo que son nuestras instituciones, porque a veces cuando llevamos los debates a otros ámbitos, creo que se da una imagen que no nos beneficia a ninguno en absoluto. Bueno, estamos casi en los últimos 10 minutos del programa, señor Castellano. Le invito a seguir avanzando en lo que ha sido la actualidad parlamentaria. La próxima semana volvemos a tener pleno, concretamente los días 14 y 15 de febrero. Se va a debatir de nuevo sobre las tasas aeroportuarias, pero también se va a hablar de las especificidades de región ultraperiférica en la nueva política agraria comunitaria. La Junta de Portavoces y el presidente de la Cámara, Antonio Castro Cordobés, también han incluido en ese orden del día la supresión de las ayudas a las energías renovables. Grupo Parlamentario Socialista, solicitud al Gobierno del Estado en relación con el régimen de tasas aeroportuarias y bonificaciones a las compañías aéreas. Y esta semana el presidente de la Cámara Regional ha recibido a una delegación de diputados de la Asamblea Nacional de Cabo Verde compuesta por miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, Derechos Humanos y Comunicación Social. Antonio Castro, que acabamos de ver, ahí lo tienen, justo al resto de miembros de la mesa, se reunía con los miembros de esa comisión para explicarles el funcionamiento del Parlamento de Canarias y para transmitirles su disposición para colaborar en futuros proyectos. No es la primera visita de una delegación de esta región africana con la que Canarias, como saben, mantiene una estrecha relación. Ahora sí, repasamos de manera más breve otros temas abordados en el pleno celebrado esta semana. Los grupos socialista y nacionalista canario, junto al Grupo Mixto, han rechazado la proposición no de ley del Grupo Popular para llevar a cabo un plan de choque integral en materia económica. Los grupos que apoyan al Gobierno han argumentado que las medidas propuestas ya se aplican. La consejera de Sanidad, Brígida Mendoza, asegura que su departamento cumple con los plazos establecidos en relación a la actualización de las listas de espera sanitarias. En este sentido, Mendoza recordó que el calendario de publicación lo fija el Ministerio de Sanidad y que los datos a 31 de diciembre de 2011 se deben hacer públicos 2 meses después de la fecha. La consejera de Políticas Sociales, Inés Rojas, informó al Pleno de la Cámara sobre los datos relativos a las adopciones en el archipiélago durante 2011. 42 niños fueron adoptados por familias canarias el año pasado. Además, se produjeron 124 solicitudes de adopción nacionales y 132 internacionales. Son asuntos que se han tratado en la Cámara Legislativa Autonómica durante toda la semana, y otro de los grandes temas en esta recta final que me gustaría tocar, señor Castellano, es el tema de las prospecciones petrolíferas, sobre todo viniendo usted de Lanzarote. Prospecciones sí, prospecciones no. ¿Qué tenemos que hacer con esas posibles bolsas de crudo y de gas que hay en los fondos canarios? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la respuesta a este dilema que me acaba de plantear no es simple, no se puede quedar en un sí o un no. Es decir, cualquiera de las dos respuestas debe estar argumentada y tener una base sólida en la que apoyarse. Nosotros lo que entendemos es para que se den estas prospecciones se deben dar una serie de condiciones. En primer lugar,
que existan garantías de la inexistencia de riesgos medioambientales o por lo menos una minimización de tal forma que lo deje casi en términos marginales. En el caso de que se produzca el riesgo tiene que haber evidentemente un plan de contingencia con respecto al mismo. En segundo lugar, se tiene que tener claro que en el caso de la existencia de este recurso, ya sea gas o petróleo, digamos, los derechos son los mismos, deben ser de los canarios. Y en tercer lugar, lo que planteamos es que para que se proceda a las prospecciones petrolíferas y una eventual explotación de los recursos, pueda haber o no, que en estos momentos no lo sabemos, tiene que haber un consenso entre las distintas administraciones implicadas, ya sea cabildos insulares, en este caso Lanzarote de Fuerteventura, que ya han dicho su no rotundo de momento. Los principales afectados. Bueno, se les acaba de pasar un dossier con respecto a las prospecciones petrolíferas, que ellos se han mostrado abiertos a estudiarlo. Lo que no puede ser es que una cuestión tan importante para el futuro de nuestro archipiélago, que puede tener repercusiones en un sector tan importante como es el sector turístico, se liquide en 5 o 10 días. Eso no nos parece en absoluto razonable. Otras comunidades autónomas han manifestado también su preocupación en torno a esta cuestión y parece ser que con respecto a las mismas ha habido una sensibilidad que no ha existido en Canarias. Nosotros estamos... ¿Se refiere usted a Valencia? A Valencia y a Baleares. ¿Quiere decir que hay un trato distinto en las comunidades en las que gobierna el PP con las que no gobierna el PP? ¿Hay un trato de favor hacia las comunidades en las que gobierna el Partido Popular? Si el gobierno valenciano dice no, el gobierno de España dice no, porque gobiernan los mismos, y en Canarias, como el Pacto Coalición Canaria Partido Socialista, el gobierno español dice ya veremos. Yo me remito sencillamente a los hechos y que el ciudadano haga la valoración de los mismos. En este caso, la alcaldesa de Valencia ha expresado ya en más de una ocasión que el ministro de Industria, el señor Soria, le ha expresado una sensibilidad que ha asumido con gratitud con respecto a este asunto y el de las prospecciones petrolíferas cerca de las costas valencianas. A nosotros nos gustaría que esa misma sensibilidad que se ha mostrado con otros territorios del Estado se tenga también con la comunidad canaria, porque, repito, es una cuestión que no podemos simplificar, no podemos decir sí o no, y tampoco se pueden hacer una serie de afirmaciones de en otros sitios se hacen estas condiciones y no hay ningún problema, porque cada caso tiene sus peculiaridades. Estamos hablando de la extracción de petróleo o las prospecciones, porque repito, primero habrá que saber si habrá que hacer catas para saber si hay o no hay. Van a hacer a una profundidad que no se hace en otros territorios, y hay expertos, y yo en ese sentido no soy un experto en la materia, pero hay expertos que indican que cuanto mayor es la profundidad, y además parece perfectamente razonable, los riesgos que hay con respecto a un posible vertido son mayores. Son cuestiones que hay que analizar en profundidad, porque lo que no podemos hacer bajo ningún concepto es poner en riesgo el desarrollo de lo que es actualmente nuestra principal industria, que es la turística. Claro, que lo que está claro es que los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura no quieren poner en juego su motor económico en una época como la que estamos, además, muy complicada, sin saber si van a obtener algún beneficio, suponiendo que eso llegará a producirse. Eso es evidente. Entonces, por eso repito que esta cuestión es fundamental. Hasta que se garanticen estas tres cuestiones que planteé anteriormente: ausencia de riesgos medioambientales, el reconocimiento de que los derechos de explotación tienen que ser beneficiosos para Canarias, o que Canarias debe ser la constante, los derechos sobre la explotación de estos recursos, y en tercer lugar el consenso institucional hasta que se produzcan estas circunstancias. No podemos movernos del no al sí, quiero decir, no simplifiquemos el debate, es decir, no se trata de no o sí, sino decir en qué condiciones podríamos proceder a la realización de estas prospecciones. Bueno, pues el tema ha quedado claro y, como dice usted, no va a ser un tema que se resuelva desde luego en 5 o en 10 días. Estamos a punto de terminar. Todas las semanas sacamos nuestra pequeña tribuna de oradores a la calle para preguntarles a ustedes qué harían si fueran diputados. Esto es lo que nos han contestado.
Hay muchas familias que están padeciendo verdaderos problemas y creo que las autoridades deben ser conscientes de que la problemática, digamos, tiene que empezar porque las familias tengan cubiertas sus necesidades básicas. La prioridad número 1 es el turismo y a opinión personal, aquí a partir de la escuela primaria tendría que ser obligatorio por lo menos 2 idiomas, el inglés y el alemán, para que los chicos ya de la escuela primaria tengan conciencia que tienen un puesto de trabajo sabiendo hablar otro idioma. Hoy por hoy me parece que lo están haciendo todos muy mal y están llevando a España a un nivel que no ha tenido nunca de gente con mucho paro y eso es lo que más me preocupa. Y que están destruyendo las instituciones porque tienen muy poca credibilidad. Yo creo que lo más urgente ahora mismo sería arreglar el desempleo, no solo en Canarias, sino ya a nivel estatal, ¿no? Que la cosa está bastante complicada, sobre todo para los jóvenes, que tenemos una alta tasa de desempleo. Lo que me gustaría que se solucionara serían los recortes de una educación, los recortes en becas y las ayudas de los bancos a todas esas hipotecas. Pues yo creo que lo que más nos preocupa, sobre todo a los estudiantes, es el tema de las becas y las ayudas para poder estudiar. Lo primero que tiene que haber es trabajo. Habiendo trabajo, se mueve el comercio, se mueve la industria, se mueve todo y poco a poco vamos saliendo. De la otra forma, si no hay trabajo, abajo, se acabó. Bueno, agradecerles lo primero de todo su colaboración por prestarse a subirse a esa tribuna de oradores. Estamos a punto de terminar. Yo no sé, señor Castellano, Isaac Castellano, si tiene algo que comentar de lo que ha visto. Entiendo que muchas de las preocupaciones que se han manifestado, distintos ciudadanos que han aparecido en el vídeo. Yo sinceramente lo que espero es que a través del desarrollo de nuestros trabajos las instituciones se hagan eco de estas preocupaciones. En eso evidentemente estamos trabajando, y que la población se sienta orgullosa de sus instituciones y de las personas que los representan. Ese sería sin duda el mayor de los éxitos con el que nosotros podríamos contar. Lo que le puedo garantizar es que en estos momentos, por las materias que se están abordando, y como dije al inicio de esta entrevista, el Gobierno de Canarias y los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno de Canarias estamos haciendo un trabajo concienzudo en la defensa de los intereses de nuestro archipiélago. Bueno, al final lo que decía usted también al principio del programa, y es que no haya clase política, sino que los políticos son ciudadanos de a pie, con lo cual tendrán las mismas preocupaciones que tienen nuestros protagonistas hoy de ese vídeo. Isaac Castellano Sanginés, diputado del Grupo Nacionalista Canario, diputado del CCN por Lanzarote. Muchísimas gracias por haber compartido este domingo con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Hasta una próxima ocasión. A ustedes también agradecerles el que hayan estado al otro lado de la pantalla. Recuerden que tienen una dirección de correo electrónico para hacernos llegar cualquier sugerencia sobre este programa. Esa dirección la tienen sobreimpresionada, parlamento@tvcanaria.tv. Lo dicho, gracias por su compañía. Que tengan ustedes un muy feliz domingo.